¿Cómo están mis hermanos? Buenos días. Hoy vamos a hablar de otro de los deberes y obligaciones que tenía un sacerdote. Y aunque todo esto brota de las labores específicas que ellos llevaban a cabo en el tabernáculo, porque de ahí viene toda la actividad sacerdotal, siempre va a tener una aplicación a nosotros en lo práctico, como hijos de Dios y como siervos de Dios también. Hay que ser hijos de Dios primero para poder ser luego siervos de Dios, ¿ven? No intente ser un siervo de Dios sin ser hijo de Dios primero. El segundo deber que vamos a estudiar hoy es que el sacerdote tenía el deber de mantener la lámpara ardiendo continuamente. Repito, mantener la lámpara ardiendo continuamente. Y esto lo vamos a ver a partir de Éxodo 27. Voy a leer Éxodo 27 a partir del verso 20 y el 21 también. Mantener la lámpara ardiendo continuamente. Éxodo 27, 20 dice así, lo leo, dice así. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Cuáles lámparas? ¿Cuántos brazos tenía el candelero? 6 brazos y uno al centro. El candelero es, cuando tú escuches en la Biblia un candelero, se refiere a un brazo sólido con una luz, con una lámpara. Si tenía una sola luz, es que era un candelero de una sola lámpara. El candelero que Dios, y que todos conocemos, que Él ordenó fabricarse para el lugar santo, era el candelero de un solo brazo hacia arriba, con 6 más 3 a cada lado. Entonces tenía 6 brazos, pero tenía 7 lámparas. ¿Sí? Entonces a veces queda como en pregunta capciosa, ¿verdad? Todo el mundo pregunta, ¿cuántos brazos tenía el candelero? Todos 7. No, tenía 7 lámparas, pero tenía 6 brazos. 3 salían a un lado y 3 al otro, y el candelero al centro, que es el candelero principal, ¿cierto? Entonces, por eso aquí lo dice en plural. No creas tú que iba a haber muchas lámparas en el lugar santo. Era una sola, se refiere a las lámparas que tenía el candelero, uno solo, que eran 7 lámparas. El 21 dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo. ¿Qué significa afuera del velo? Que no estaba junto al arca. El candelero no estaba junto al arca, estaba en el lugar santo. Se le llamaba lugar santísimo en donde estaba el arca, para los que no conocen cada detalle esto. Por eso dice afuera del velo, que está delante del testimonio. Testimonio se refiere al arca. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ya notó usted, por obvias razones, pero qué importante es ver cada detalle de la descripción de esta labor. Ya notó usted que dice, las pondrá en orden Aarón, y dice después, para que ardan, estoy al final del 21, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué desde la tarde hasta la mañana? Porque era la hora oscura. Una lámpara se prende cuando hay oscuridad, ¿verdad? Entonces, esta lámpara iba a alumbrar en el momento en que empezaba a anochecer. Y toda la noche alumbraba hasta la mañana. Se volvía a alimentar de aceite para que volviera a estar lista en la tarde. Durante el día no se necesita luz, ¿verdad que no? No. Durante el día, ¿quién alumbraba el tabernáculo? La luz del sol. La luz del sol. Entonces, en ese sentido, solamente al entrar al lugar santo, por estar cubierto con cortinas tan gruesas, se mantenía encendido, pero era menester que se cuidara que durante la tarde hasta la mañana no se apagara. Ese es el lapso en el que el candelero trabajaba para alumbrar el lugar santo, de la tarde a la mañana. Es decir, vamos a poner un ejemplo, desde las 6 de la tarde
hasta las, ¿qué le gusta? 6 de la mañana. Vamos a suponer 12 horas encendido y no podía apagarse. Dice claramente el mandamiento de Dios que tenía que ser continuo, ahí está al final del 20, para hacer arder continuamente las lámparas. Esa era una labor. A quien le correspondiera, tenía que cuidar que este aceite estuviera bien surtido ahí en las lámparas del candelero y encenderlo a las 6 de la tarde, es un decir, y apagarlo en la mañana cuando había amanecido. ¿Nota usted que Dios busca en nosotros que brillemos cuando hay más tinieblas? Cuando hay más tinieblas. Dios quiere que brillemos no solo donde hay luz. Somos luz en todo tiempo, ¿verdad? De hecho, el Señor nos responsabilizó como la luz del mundo. Concepto que se ha utilizado mal y específicamente por una secta cuya sede tristemente está aquí en nuestra ciudad, la luz del mundo. Pero nosotros, ¿en qué sentido somos la luz del mundo? En que Dios nos ha encomendado brillar en medio de la oscuridad. Eso hace una luz. Eso es lo que hace una luz. Brillar en medio de la oscuridad para alumbrar a otros. Así lo dijo Jesús. Esta tarea de mantener la luz encendida era entonces de continuo. Esto nos habla de perseverar como luz. Perseverar en la luz y perseverar como luz. Perseverar, no olvide usted que siempre implica labor, batalla, lucha. No es fácil mantenernos como luz en medio de las tinieblas que este mundo vive. Este mundo está en tinieblas totalmente. Haga lo que haga un gobierno, haga lo que haga una sociedad, intentando mejorar las cosas sin Dios, no, siguen siendo tinieblas. Remueven un poco la niebla, remueven un poco lo que oscurece sus vidas, pero continúan caminando a ciegas. La tarea era mantener de continuo encendidas las lámparas cuando más tinieblas hay. Entonces, perseverar en la luz y perseverar siendo luz. Dos factores muy importantes, mi hermano. Jesús vive en nosotros, Él es la luz en nosotros y nosotros debemos mantenerlo encendido. Hay un pasaje que viene a mi mente ahorita, si lo encuentran, por favor, quienes siempre me hayan ayudado a buscarlos. Está en Timoteo, obviamente, porque Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Nota usted que le dijo aviva, no le dijo enciende? ¿Es lo mismo encender que avivar? No. ¿Cuesta encender una fogata? Sí, cuando es en el modo natural, sí. Cuando le echas gasolina, pues enciende rapidísimo, o formas diversas que hay con unos combustibles, ¿no? Pero para encender una fogata es, y más cuando no hay leña seca, ¿no? Segunda de Timoteo 1:6. La palabra clave es cuando Pablo le dijo aviva. Avivar es mantener el fuego encendido, no encenderlo. ¿Quién viene a nuestra vida y enciende la llama en nosotros? El Señor, por su Espíritu Santo, quien es representado muchas veces en la Biblia por fuego. El fuego, mis hermanos, Dios lo envía. El fuego nosotros no lo producimos, ¿sabía usted? Ni lo manipulamos a nuestro modo, a nuestro antojo. Que tú le digas a alguien, fuego sobre tu vida. ¿Cuánto se usó eso, verdad, en años pasados? De hombres que creían que podían manipular el fuego de Dios. No, el Espíritu Santo se le ruega al Padre que lo derrame sobre nosotros. Jesús dijo, ¿no tienen el Espíritu Santo? Pídanle al Padre que os lo dé. ¿A quién? ¿A los predicadores? A cualquier cristiano que lo anhele, le es derramado. Es el fuego de Dios, ese fuego del que hablamos en la clase de Hechos que cayó en Pentecostés. Bien, Él enciende el fuego en tu vida. A ti te toca avivarlo, acercar leña para que no se apague. Entonces el candelero estaba continuamente encendido todo el tiempo. El candelero no se apagaba, De manera principal, la orden es, no lo dejes que se apague. Y mucho menos de 6 a 6 de la mañana. Mucho menos a esa hora vayas a permitir que se te apague. Si de día lo debes de tener prendido, a esa hora con mayor razón, a la hora que vienen las tinieblas.
Entonces, esta orden de Pablo a Timoteo es clave, mi hermano, en el sentido en el que Pablo entendía, por revelación de Dios, que el fuego viene de Dios. El fuego cayó en Pentecostés aquel día sobre todos los que estaban orando en el aposento alto. A ellos les correspondía en su momento de vida mantener ese fuego ardiendo. Si el fuego de Dios ya está en ti, tienes que entender que a ti te corresponde hacer que no se apague. Así es, como le dijo Pablo a Timoteo. Perseverar entonces en la luz y perseverar siendo luz. La orden de Dios fue poner aceite, un aceite específicamente creado en la mente del Señor, en su intelecto infinito, poderoso, a Moisés. De esta forma lo vas a hacer. Olivas machacadas, un aceite natural que podía arder. Para el alumbrado, le dice el Señor a Moisés. Ese es el que va a estar de continuo. Y por eso estamos mencionando al Espíritu Santo como, no lo estoy denigrando, como el único combustible en nosotros para arder. Ni nuestras obras, ni nuestro carisma, ni nuestra condición espiritual es el combustible que nos hace arder. No. Tú te consumes en el fuego de Dios como se consumía la carne y la grosura, para ofrenda aceptable delante de Dios. Pero el fuego no eres tú. El fuego es el Espíritu Santo que nos quema a nosotros, como olor grato delante de Él. Eso es con respecto a hacer sacrificio, pero con respecto a hacer luz, hay que distinguirlo. Repito, con respecto a hacer sacrificio, yo soy el sacrificio, yo me quemo. Dice Romanos 12, sacrificio vivo soy, puro y agradable y santo a Jehová, y ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Quién me quema? El fuego del Señor. Con respecto a hacer sacrificio es eso, pero con respecto, repito, a hacer luz, el combustible no soy yo, si me permite verlo así, es el Espíritu Santo en mí. En mí. Una cosa es que yo me queme en sacrificio y otra cosa es que yo tenga el Espíritu Santo para que haya luz en mí. Son dos cosas muy diferentes. Es decir, el fuego que opera en la lámpara tiene una actividad diferente al fuego que opera en el altar de sacrificio. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué función esencial tiene el fuego en el altar de sacrificio? ¿Alumbrar? No, quemar el sacrificio. Aquí es quemar. El fuego aquí quema, aquí alumbra. ¿Notan la diferencia? Entonces, y claro, uno va ligado al otro. Si yo ofrezco al Señor mi vida en sacrificio y se quema en su presencia, es decir, todos mis deseos pecaminosos, mis deseos carnales, mis planes, los echo al altar de sacrificio y Señor, yo los quemo para ti. Yo no voy a comerme el sacrificio crudo. Yo los quemo para ti, la grosura es para ti. Eso al mismo tiempo está indicando que hay una convicción en mí por su Espíritu Santo de ofrecerme en sacrificio y de ser luz. Entonces, en el altar el fuego quema, en el candelero el fuego alumbra. Es por eso que en el candelero el material, el combustible que alimenta el fuego es el aceite. No soy yo. Por eso el brillo de la lámpara, el brillo de lo que yo logre en un ministerio que me ha dado Dios, no es logrado por lo que yo sé hacer, es por lo que el Espíritu Santo hace a través de mí. A ver si me estoy explicando. Porque muchos, por su preparación, por su ministerio bien ejecutado en cuanto a una predicación, tú estudiaste bien para predicar y ejecutas una predicación, un sermón excelente ante la gente que te está oyendo. Ministraste alabanza de una manera bien preparada, enseñaste bien las canciones, oraste que el Señor se manifieste en la alabanza, etcétera. Pero muchos se adjudican la gloria de esos logros. Creen que el brillo se produce por su capacidad. Y no es así. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Tú rogaste que hubiera aceite. Señor, ven, y al prepararte también estás propiciando que haya aceite. Porque el aceite se tenía que machacar, era trabajo manual. Machacar las olivas, ensayas tus cantos, preparas tu sermón, preparas tu clase de niños. Echas ese aceite a la lámpara y brilla.
¿Quién brilló? ¿Tú por tu talento y capacidad o el aceite por su capacidad flamable? El aceite. Es el Señor el que hace la obra. Y yo tengo que cuidar que esa luz se mantenga encendida. ¿Cuál, la mía? No. La obra de Dios en lo que yo hago. El brillo viene de Él. No es de lo que yo hago. Yo solo pongo el aceite. Y decir poner el aceite es fácil. Poner el aceite es todo lo que implica la labor de hacer el aceite y ponerlo en la lámpara. Pero el que hace brillar la lámpara no soy yo. ¿Queda claro eso? Muy importante de entenderlo, mis hermanos. Dijo Jesucristo en Mateo 5. Voy a leer Mateo 5. En donde Él habló de la responsabilidad de que seamos luz en el mundo. Y vamos a ver cómo lo expresó. 5:14 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pues claro, ¿verdad? No. Una ciudad en un lugar alto, más alta que otra ciudad, desde esta ciudad se va a ver la luz en ese monte, ¿no? Tú te subes a la azotea de tu casa y puedes ver el Cerro del Cuatro, cómo está todo poblado, ya con alumbrado, y se ven las luces de ese cerro porque está más arriba. No puedes ver muchas luces abajo, pero ese cerro sí. Eso es lo que quiere explicar aquí el Señor. No se puede esconder, dice el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud era una unidad de medida. Haga de cuenta como si usted cuando toma, digamos que esta es una vasija de medio litro, eso era un almud, era una unidad de medida grande, era como de 3 decilitros, no, decímetros cúbicos, discúlpeme, decímetros cúbicos. Y alcanzaba con una medida de ese tipo, por ser una vasija hueca, tapar una lámpara, una vela. Y Jesús dice, no vas a usar esa unidad de medida, ese sartén, ese recipiente, para ponerlo encima de una vela, de una luz. No. Y vaya que en aquel tiempo, pues no había luz eléctrica, era toda en base a combustibles. No se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Tú prendes una vela y la pones encima de quien la soporta, que es el candelero, el metal que va a soportar a la luz. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, note usted cómo tenemos esta responsabilidad revelada en el Nuevo Testamento por Jesús de mantener encendida la luz continuamente. En el tabernáculo era importante que la luz debiera ser colocada afuera del velo, lo leímos en Éxodo, que era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes también, donde estaba también el incensario, esos 3 elementos más sobresalientes, ahí. Después el velo, que fue el que después en el templo, la réplica de este velo fue el que fue rasgado. Pero mientras estaba parado el lugar santo del Santísimo, el santo era alumbrado por este candelero. Afuera del velo, dice el pasaje en Éxodo, en el lugar santo, y esto nos habla de que esta luz servía para alumbrar la parte externa del lugar santísimo. Escuche esto. El lugar santísimo es el lugar más profundo, la meta máxima. Ya no hay otro lugar a donde ir. ¿Por qué? Porque ahí está el arca. Ahí está la presencia de Dios. Tú llegas donde está Dios y eso es todo. Ahí Él te va a hablar, Él va a tratar contigo, Él va a guiarte. Todo lo referente a lo que vas a hacer en tu vida sale de ahí. No hay otra fuente de instrucción, no hay otra fuente de guía. Es el lugar santísimo. Ahí llegaba el sacerdote a tener una comunión, a hacer la labor de esparcir la sangre en el propiciatorio, que era la tapadera, la cubierta del arca. Bien, adentro no había luz. Jesús dijo, pongan ese candelero en el lugar santo, después del velo. En el lugar santísimo no había luz artificial, ni ventanas. Nada, nada, nada. Ahora, fíjese usted el simbolismo tan hermoso aquí. Pongan el candelero fuera del velo. ¿Sabía usted que el velo, cuando Cristo murió, simbolizó la carne de Jesús? Que fue, ¿qué? Rasgada. Por eso el velo fue rasgado. A mí me rasgaron, dice Jesús, pues el velo entonces queda abolido y la entrada es libre. Tu carne y mi carne es un velo.
que separa. Dentro de nosotros hay un lugar santísimo que es tu corazón. De toda cosa guardada, guarda ese lugar porque ahí vive el arca. ¿Quién es el arca? Es Jesús. Él es el testimonio. Él es la presencia de Dios. Él es el Hijo de Dios en ti y en mí. Tu lugar santísimo es tu corazón. La luz va fuera del velo. ¿Qué significa que la luz va fuera del velo? El testimonio que das al mundo. No alumbres adentro. ¿Para qué alumbras adentro si ahí ya está Jesús, que es la luz? No pongas una luz donde hay otra. Si ya pusiste un foco aquí de 100 watts y alumbra todo, ¿para qué pones 3 o 2? Llévalo allá que está oscuro. Entonces pon esa luz fuera del velo, fuera de lo que es interno, ponla en lo externo. Tenemos a Jesús dentro de nosotros como la luz, pero tenemos la obligación de alumbrar fuera del velo, llevarle la luz de Jesús a quienes están en la oscuridad. Es por eso que esta luz representa el testimonio de la luz fuera de donde está el arca. Quise decir, perdóneme, el testimonio del arca fuera de donde está. Si un sacerdote llegaba al lugar santo y veía la lámpara prendida, eso le indica a ese sacerdote que hay alguien vigilando que esa lámpara no se apague e inmediatamente va a entender que dentro de ese velo está el arca. Si no hay luz, no hay arca. Ahí está el arca, Moisés, guárdala ahí. Pon el velo, nadie entra. Fuera en el lugar santo, pon una lámpara. Que todos sepan que esa luz está anunciando que dentro hay un arca. Tú das tu testimonio. Brillas la luz de Jesús hacia la gente en tu trabajo, en tu escuela, y saben que dentro de tu corazón hay un arca. Entonces la luz no solamente alumbraba, mis hermanos, anunciaba. Una luz anuncia. ¿Sabes qué anuncia? Que aquí no hay tinieblas. Eso es lo que una luz, si hablara, eso dijera. ¿Qué me dice ese foco que está ahí arriba? Aquí no hay tinieblas. Aquí nadie se tropieza. Aquí nadie va a caer por culpa de que haya un obstáculo y no lo puedas ver. Por culpa de que haya un hoyo y no lo puedas ver. Aquí no ocurre eso, porque aquí hay luz. ¿Nos queda claro? Fíjese cuánto detalle en el caso de la versión Reina Valera, que es, en mi opinión, mi hermano, la versión bíblica raíz, y que en nuestro caso, que la tenemos en castellano, en español, tenemos esta riqueza. Yo por eso, siempre que comparo la versión Reina Valera con otras versiones populares, como Biblia en lenguaje sencillo, BLS, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y con todas esas versiones, siempre regreso a Reina Valera de 1960 para ver la forma en que fue traducido el pasaje del original. Porque cada detalle me dice algo. Y cuando me dice, ponla fuera del velo, yo entiendo algo ahí. El arca está dentro. ¿Cuántos tiene el arca? La luz va afuera. Para que todos sepan que hay un arca adentro. Y les alumbre para que puedas guiarlos a que también tengan esa arca dentro de ellos y ya no anden en tinieblas. Entonces, alumbraba lo externo. Lo interno ya está alumbrado, ciertamente, ¿no? La luz interna es la luz de Jesús. La luz externa es luz artificial, sí, que simboliza la luz que está dentro. Y se enciende y se quema y brilla de continuo con aceite. No hay luz sin aceite. No hay testimonio si el Espíritu Santo no vive en ti. Imposible que te esfuerces a dar un testimonio a la gente de que eres cristiano si el Espíritu Santo no controla tu vida. No te esfuerces. Romanos 8:14, uno de los versículos más hermosos de la Biblia para los cristianos de la actualidad. Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nuestra vida cotidiana, diaria, mis hermanos, es símbolo de la vida sacerdotal en el lugar santo. Ahí es donde se enciende la luz.
Posteriormente veremos el incensario. Tú te postras y tienes una vida de oración, devocional, te alimentas de la palabra. Por eso estaba la mesa de los panes. Es la actividad externa del cristiano para hacerle saber a tu mente, a tu corazón, a todo tu ser y a todos los que te rodean que el arca está dentro. Sacan el arca del tabernáculo porque Dios dijo, ahora vayan allá. ¿Qué es lo primero que sacaban? El arca, cubierta con una tela finísima de color azul. La tapaban, qué hermoso, ¿no? Y la sacaban cargando con mucho cuidado y después a desarmar lo demás. Y el arca va adelante. Donde se mueve el arca, donde va la nube, allá va todo el tabernáculo, todo el tianguis, toda la tienda, desarmar. Yo no sé cuánto tiempo tardaban en desarmarla, ahora vamos a armarla 50 kilómetros más adelante. Volver a armarla, las basas de bronce, el altar, todo, y a meter el arca cuando esté armada. Entonces, ¿a dónde va la luz del testimonio? A donde vaya el arca, allá. Ahí debe de brillar tu luz, donde está el arca. ¿Dónde estás tú? Debe haber testimonio de que Cristo está ahí. ¿Dónde estás? ¿En tu trabajo? Ahí deben de enterarse que eres cristiano. ¿Dónde estás? ¿En la iglesia? Ahí deben de enterarse que eres cristiano, porque a veces hasta en la iglesia se nota cuando alguien no lo es, ¿verdad? ¿Dónde estás? Con familiares no cristianos. Ahí deben de enterarse que eres cristiano. Eres un tabernáculo. Eres una tienda ambulante. Eso no cambió. Se quiso establecer por un tiempo y quedar como fijo, pero a Dios después ya no le gustó. Porque establecieron el templo en un lugar fijo y dijo el Señor, no, sí, Jerusalén va a ser mi casa. Ahí en Jerusalén se va a establecer el servicio de la adoración y todas las naciones van a venir a conocer al Dios de Israel, a Jerusalén. Pero se perdió Jerusalén en las tinieblas de sus falsos pastores y maestros, y Dios estableció un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de cada cristiano en todo el mundo. Y cada cristiano es hoy un tabernáculo, y tiene que haber una lámpara en nosotros dando testimonio de la luz. Entonces, el brillo de nuestros logros, hay que tener cuidado con eso, porque tú y yo nos podemos esforzar mucho, mi hermano, mucho, para trabajar para el Señor, y eso es bueno. Él nos lo pide. Espera que no enterremos el talento. Dios quiere que tú trabajes lo que Él te ha dado y que tú lo lleves manos a la obra. Pero el brillo de nuestros logros, de nuestra preparación, de nuestro trabajo y aún el trabajo en el ministerio, puede sobresalir, sí, podrá sobresalir, ser relevante, pero lo máximo que podremos lograr en otros es que te admiren un poco. Ojalá no te admiren mucho. Hablo de un respeto tal vez. Y eso suena bien. Pero se puede salir de control y es peligroso. Que alguien obtenga admiración y respeto por lo que hace, aun aunque lo haga para Dios. Y hay muchos supuestos siervos de Dios que se toman esa gloria para sí. No entendieron que lo que da luz es el aceite, no ellos. Ellos tienen que quemarse en el altar, no para alumbrar, sino para consumirse. Pero cuando se trata de brillar, es el aceite el que da luz. Pero se puede salir de control eso y ha sucedido, y es peligroso, y muchos son desechados por Dios en su servicio a Él, porque quisieron ser los protagonistas de ese alumbramiento. Quisieron ser la luz de esa iglesia. Quisieron ser los protagonistas de la obra de Dios. Ellos quisieron ser las lámparas, ellos quisieron ser el aceite. Sin ellos la lámpara no se enciende. Y no lo decimos así como tal, pero nuestras acciones lo demuestran así. Nuestro orgullo, nuestra forma de actuar. Cuidado ahí. Lea conmigo Efesios 5, por favor. Efesios 5, desde el verso 1, es un pasaje de Pablo en el que él enseña a los cristianos en Éfeso respecto a andar como hijos de la luz. Es un pasaje muy ilustrativo, totalmente práctico para el cristiano en la actualidad, y
revelador con respecto a ser luz, nosotros. Les dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo no solo fue luz que alumbra hoy, es luz que alumbra. Fue nuestro sacrificio que se consumió para olor fragante. Entonces, nota usted cómo el fuego quema para producir olor fragante el sacrificio, pero también quema el aceite para producir luz. Tú y yo debemos producir tanto olor fragante como luz. Y una va de la mano con la otra. El que cree que sus logros son la luz en la iglesia, no se está consumiendo como sacrificio. Una va con la otra. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y continúa, si usted lo sigue leyendo, Pablo, continúa leyendo todas las acciones que tienen que ver con las tinieblas. Las tinieblas. Dice en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y sigue enseñando con respecto a todas estas obras de las tinieblas. Y dice en el 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Dice el 8, tinieblas. Mas ahora sois luz del Señor. Una luz que le pertenece a Él, lo digo yo, mi hermano. Luz del Señor. Una luz que le pertenece a Él. Él la enciende. Tú puedes poner un foco que te costó muy caro. Los focos ahorradores de buena calidad son caros, ¿verdad? Yo quise buscar un foco para la sala de mi casa, que es su casa, que brillara a 100 watts y que consumiera 20. Un Philips. No soy vendedor de Philips, pero pues es una empresa pionera en todo eso y en otras cosas. Hacen hasta turbinas de avión, imagínese. La marca Philips. Y un foco Philips de esos de fluorescentes me costaba más de 150 pesos. Búsquenlos y verá. Busca una marca más sencilla y le cuestan 30, 40 pesos. Pero cómprese un Philips. Cuestan carísimo, pero ¿cuánto duran? Y cómo alumbran. Es en ese sentido que tenemos que entender el valor de la luz y que debe perdurar. En otro tiempo erais tinieblas, mas sois luz del Señor. Ese es lo que quise acentuar. Luz del Señor. No tu propia luz. No tú como fuente independiente de luz. No somos plantas generadoras de luz, ¿verdad? Podemos generar luz un momento con los 3 litros de gasolina que nos pusieron. Pero se va a acabar. ¿Sabía usted que la energía eléctrica alterna no se puede almacenar? Esta energía que nosotros recibimos, que es luz, electricidad, corriente alterna, no se puede almacenar. La corriente directa sí, que son las pilas. Usted le pone una pila nueva a su dispositivo y funciona un tiempo, después se acaba. Pero la electricidad que recibimos de, en este caso, Comisión Federal, todos los generadores que hay en Veracruz, en Lázaro Cárdenas, que están trabajando, no pueden dejar de trabajar porque la luz eléctrica no se puede almacenar. No hay pilas para guardarla. La luz alterna, esta. No se puede almacenar. Tiene que estarse generando continuamente y si dejan de trabajar los generadores, los electrones dejan de fluir. ¿Se fija usted cómo nosotros no podemos generar luz sin dejar de orar? O dejando de orar, mejor dicho. No es una luz propia. Es la luz de Dios en mí que yo propicio generándola. Fíjese, somos generadores. Que no debemos detenernos. Si se detiene el generador soy yo, el generador es usted, deja de haber luz. Ya Dios puso en nosotros todo lo que implica para producir luz. Conoce su palabra. Sabes que tienes que buscar su rostro a diario. La adoración, todo lo que implica generar luz. ¿Tú te detienes como generador? No almacenas luz, la tienes que estar generando continuamente.
en lo que respecta a nosotros, porque si bien el aceite es el que produce la luz, nosotros lo ponemos. Es una labor mutua. Siempre es una labor en pacto. Siempre. Todo lo hace el Señor, pero quiere que yo meta mis manos para esa labor sacerdotal, usándome como un instrumento. El sacerdote no es la luz, es el instrumento que lleva la luz. Por eso es importante que Pablo dijo, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso nos hace ser luz. Y el 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué es reprenderlas? Hay que entender este pasaje, ¿eh? Te reprendo. No, reprenderlas es que las detectes en ti y las eches fuera. Es como, te voy a poner un ejemplo. Se mete una cucaracha a tu casa y tú la vas a reprender. ¿Qué es reprenderla? La sacas de tu casa. No te reprendo, cucaracha, que te salgas en el nombre. No. El vocablo reprender aquí en griego es échala fuera. Y Dios no está diciendo echa fuera a los demonios, echa fuera a Satanás. No, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. Y no tienes que decirle a una obra de las tinieblas, espíritu de flojera, sal de mí. No, nada más levántate temprano y ponte a trabajar y ya lo estás echando fuera. ¿Verdad? Todo es con sentido común. Y vaya que hemos aprendido, ¿verdad? Por nuestros pastores, por lo que hemos aprendido en estos últimos años, de cosas que hacíamos antes por entender mal este tipo de palabras, ¿verdad? El Señor nos ha traído más conocimiento, material, compendios, diccionarios, y cuando Pablo dice, sino más bien reprenderlas, las obras infructuosas de las tinieblas es quítalas de tu vida, sácalas. Así es, sácalas de ahí. Y eso es entonces lo que enseña Pablo a los Efesios con respecto a hacer luz en las tinieblas. Y dice el 12 finalmente, estoy en Efesios 5 todavía, el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay un pasaje, le prometo traérselo después si no lo encontramos hoy, en donde dos jóvenes que eran sacerdotes se acostaban con prostitutas cerca del tabernáculo, a las puertas. ¿A qué hora cree usted que lo hacían? En la noche. No lo traje anotado, pero se lo voy a enseñar después. Lo traje a colación porque a ese nivel llegan las acciones cuando creemos que nadie nos ve. Y entiéndase que esa acción de estos dos jóvenes sacerdotes, de burlarse de la tribu de Leví, de burlarse de su ascendencia sacerdotal, de burlarse del llamado de Dios, entiéndase que este pecado hoy se lleva a cabo. Así es. La prostituta universal, ¿verdad? ¿Quién es la prostituta universal? La pornografía, que ha acabado con la vida de muchos varones que sirven a Dios, que son casados y sus esposas ya no quieren vivir con ellos tan solo por ejercer ese pecado. Yo conocí a una pareja en donde la esposa lo abandonó, literalmente a él lo abandonó por ser adicto a ese pecado. Nada más por eso. Una mujer no soporta eso. Eso se hace en las tinieblas. Son obras infructuosas. Y ya lo mencioné aquí, mencioné fornicación. A ese grado llega el peligro de cualquier persona que no procura en todo momento el aceite en la lámpara. Se queda a oscuras y viene el tropiezo. Porque la carne solo está esperando que apagues la luz para dispararse con todo. Así que la orden es, mantén la lámpara encendida todo el día, pero con mayor razón, toda la noche. Porque de día, tu esposa sabe dónde estás, sabe qué estás haciendo, hablando de un varón casado. Tus padres saben tus labores en el día, la escuela, pero en una ocasión una mamá se me acercó y me dijo, pastor, mi hijo quiere que yo le ponga tele en su cuarto. Y ya ve que hay Smart TV, ¿verdad? Y en una Smart TV, y si usted tiene internet en casa, que es raro el que no tiene internet en casa, y con una Smart TV en el cuarto,
un joven de 16, 17 años, que no es del todo cristiano. Yo le dije, hermana, usted lo va a destruir. Y hablamos de esos temas. Usted lo está aventando a las tinieblas. Le está apagando la lámpara y lo está arrojando a las tinieblas. Entonces, ¿entendemos, mis hermanos? Sí lo entendemos. Déjenme ver qué tengo aquí como conclusión. Estuvimos leyendo Efesios 5. Si usted gusta leerlo, el resto del pasaje hasta Efesios 5:20, Pablo sigue exhortando con respecto a las obras de las tinieblas. Es por eso que un sacerdote, mantener la lámpara encendida, no solo era la orden de Dios, que de por sí ya es soberana, ¿verdad? Mantén la luz encendida. Porque déjeme decirle que había sacerdotes que hacían vigilia. En una ocasión, déjeme decirle que se robaron el arca. ¿Sabe usted que hubo ocasiones en que se robaron el arca? Los filisteos se robaron el arca anterior al gobierno de David. David fue quien la recuperó, por cierto. De hecho, cuando se la llevaron los filisteos, le salieron tumores. Dagón, el ídolo principal, amaneció caído y postrado ante el arca. Milagros así es que no saben lo que se están llevando. La devolvieron en una ocasión, que dijeron, llévense esa cosa de aquí. Claro. ¿Qué es? Y todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían temor a Israel solo porque tenían el arca. La intención de haberla robado era para quitarles el poder, para invadirlos y ahora sí vencerlos. Y lo lograron. Lo lograron. Israel quedó a merced de sus enemigos cuando descuidaron el arca. Y se la robaron precisamente cuando Elí era el sumo sacerdote y sus hijos Omni y Finés se comían la carne cruda del altar y otras cosas. Sí, ellos eran. Ya me acordé del pasaje, es 1 de Samuel. Y se acuestan con las mujeres a la puerta del tabernáculo, los hijos de Elí. Y tú no les estorbas, Elí. Viene el enemigo y se lleva el arca. ¿Para qué quieres una lámpara sin el arca? ¿Para qué intentas dar testimonio si realmente Cristo no vive en ti? Lo único que haces es poner en ridículo el evangelio. Va mucho más allá de lo que leemos, de lo que vemos a simple lectura, mi hermano, el hecho de mantén la lámpara encendida. Le voy a leer el final de este pasaje de Efesios y terminamos como una lectura para meditar. Es nos quedamos permítame. Vamos a leer desde el 12, ¿me acompaña? Efesios 5:12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, para eso es la luz también. ¿Sabía usted que no solo es para alumbrar? Es para poner en evidencia el pecado. La luz tiene un poder excepcional. Son hechas manifiestas, dice el Señor, dice Pablo aquí, el Señor a través de él, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás en tinieblas? Estás muerto. 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Yo preguntaría aquí, mirad si está la lámpara encendida o no. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son ¿qué? Malos, es decir, hay muchísimo pecado a la puerta. Por tanto, no seáis insensatos, es decir, no seas necio, no seas terco en dejar la lámpara apagada, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y viene una exhortación en la que dice, no os embriaguéis con vino, y empieza a hablar de estos pecados también, el cual hay disolución. Llénate del Espíritu Santo. ¿Llénate de qué? De aceite. Ponle aceite a tu lámpara. ¿Se acuerda de esa canción viejita? Viejísima. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Se acuerda? ¿Quién se la sabe? No la vamos a cantar ahorita, pero... Pon aceite en mi lámpara, Señor. Qué hermosas letras, ¿no? El que las concibió, cuando compusieron ese tipo de canciones, eran personas entendidas. Pon aceite en mi lámpara, Señor, y se repite la frase, pues yo quiero servirte con amor, ¿verdad? Etcétera. El Espíritu Santo es ese aceite. Finalmente aquí, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, elementos que hacen brillar la lámpara, que le ponen aceite ahí. Porque es el Espíritu Santo
proveyendo de canto, himnos, cánticos espirituales, cantando, dice Pablo, y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, dedíquense a una vida de adoración que mantenga la luz del Señor en ustedes, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más claro no se puede, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Entonces, mantener la lámpara encendida continuamente. Esa es esa labor que hemos visto hoy. A grandes rasgos, porque hay muchísimo más. Que Dios les bendiga y que tengan buen día.